Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Amigos oyentes, buenas tardes. Somos una alternativa al mundo en tradición, arte y cultura. Y aquí presentamos un programa dedicado exclusivamente a lo nuestro. Nacionalísima. Nuestra historia en datos y curiosidades interesantes, matizados con lo mejor de la música nacional. Preguntas y respuestas a cada momento, durante 30 minutos, para que usted se instruya y se distraiga. Aquí, Nacionalísima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto tenerle a Carmen Hernández Carvajal. Ella es hija de uno de los radiodifusores más queridos de acá de la capital ecuatoriana y de todo el Ecuador. Estamos hablando del señor Galo Hernández Navas. Carmen, muy buenas tardes. Gracias por aceptarme esta entrevista, sobre todo para hablar sobre la trayectoria de su papá y el legado que él dejó en la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi papá fue una persona muy apasionada, por algo tuvo 3 o 4 radios, se dedicó a hacer sus novelas. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía, escalofrío, terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula. Conversemos acerca de esta etapa, por ejemplo, de la radio que usted comenta. ¿Cómo usted le veía como hija cuando él, por ejemplo, creaba los radioteatros? Lo que usted veía, su mirada desde niña. Era muy feliz creando los personajes. Él mucho amó especialmente la serie de Drácula, que la personificó aquí a lo grande. No me acuerdo en qué año fue lo que hizo, pero lo trajo desde la Villaflora hasta el Teatro Alhambra. Le traje un ataúd, me recuerdo, encadenado desde ahí al Conde Drácula para dar la final de este argumento en el Teatro Alhambra. Es verdad que, por ejemplo, cuando se iba a presentar esta obra de teatro en el Cine Alhambra, la fila de gente iba, por ejemplo, desde el Cine Alhambra hasta la Plaza del Teatro. ¿Cómo era eso? ¿Podría graficarme? Era ríos de gente, en verdad, como que iban a un espectáculo. Cuando la gente entra al fútbol o a esos espectáculos, era en cantidad la gente. Seguían por radio todo, la novela lo siguieron, por eso fueron a ver el final de la telenovela en el Teatro Alhambra. Cuando fueron a ver el final de esta obra de radioteatro que se presentó en el Cine Alhambra, ¿cómo era el trabajo que realizaban, por ejemplo, su papá, Galo Hernández Navas, cómo era el trabajo que realizaba también el señor Ernesto Romero, quien hacía la voz de Drácula? Ernesto Romero, él daba la voz, pero él también lo hizo como artista. Él participaba de esas obras y eso siempre supe y de lo que yo me recuerdo. Y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio Conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el Conde Drácula, en el capitán Rodríguez, vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores.
Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso, y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho. Se dice mucho que, por ejemplo, cuando algún programa o en alguna emisora estaba bajando la sintonía, su papá siempre tenía como esa proyección y ese talento de, por ejemplo, de leer las cartas, de decir, por ejemplo, la definición de los signos del zodiaco. ¿Qué le contaba a él? ¿Usted sabía algo de eso? Realmente no sabía esa faceta, me hubiera gustado verle lo que hace, pero no me recuerdo de eso, realmente. Cuando, por ejemplo, estaban en esas reuniones que realizaban entre amigos, siempre cuentan una anécdota que hubo en el cementerio de San Diego. ¿Podría comentarnos sobre eso? Eso sí me recuerdo, él estuvo con algunos amigos haciendo la ouija o alguna cosa de esas. Según él nos contaba que le invocó al diablo. Y en esas pues les había dicho al diablo que les espera en la puerta de San Diego. Y ellos incrédulos fueron y le vieron de lejos a la persona que estaba puesto en la tabla. No se acercaron, pero le vieron. ¿Cómo usted veía que él era un apasionado de la radio? ¿Cómo usted veía que él escribía los libretos y esas cosas? Él escribió mucho, o sea, muchos libretos, no solo el Conde Drácula hizo La Maldición del Inca, otras series pequeñas las hizo y siempre estaba pensando qué hacer más sobre este asunto. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. ¿Cómo usted podría describirle a su papá? Era muy apasionado a la lectura, a hacer sus obras de teatro, le encantaba lo que hacía, era su pasión eso le llenaba a él. Siempre buscaba qué más hacer, cómo renovar su trabajo en ese sentido. Y si usted le describe a su papá, por ejemplo, en la voz, en lo que hacía, en lo que escribía, ¿cómo podría definirla? Y la voz de él, me acuerdo que hacía la de Jonathan Harker, creo que era él. Él hacía la voz de él. Lo hacía muy bien, o sea, me gustaba lo que él hacía, el trabajo de él. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Fantástico. ¿Y qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Comanda. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconder. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Tal vez. Escuché los disparos.
y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a von Hende. Maldición, eso enreda las cosas. Pumanta denotaba contrariedad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer. Mientras tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor von Hende. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días. Pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor von Hende. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander. ¿Quiénes eran los amigos? ¿Cómo usted veía? ¿Cómo era un día a día de Galo Hernández Navas? Son muchos años, pero sus amigos eran Ernesto Romero, tenía el grupo de la radio, que siempre pasaba con ellos, el señor Crespo, también algo me recuerdo, pero él pasaba con ese grupo de personas. ¿Por qué le gustaba a su papá, por ejemplo, grabar y también actuar y escribir sobre radioteatro de terror? Era su pasión, era la pasión de él. Nosotros 10 de la noche estábamos ya oyendo las novelas que él hacía. Le gustó y nos transmitió eso a nosotros. Y yo me creo una fanática de todo lo que es de miedo y me gusta. ¿A usted también le gusta escribir? ¿Le gusta la radio? Me gusta la radio, pero escribir no lo hago, pero sí escucho. Y me causó asombro ver unos reportajes en Facebook de algo de una radio que indicaban que, no me acuerdo el nombre de la radio, que ellos eran los que habían hecho la novela del Drácula. Yo le digo que no era cierto. Mi papá hizo esa novela con la Radio América, la metropolitana que tenía, la Radio Presidente. Él era el creador de todas esas series. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía, escalofrío, terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula.
y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el conde Drácula, en el capitán Rodríguez, vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores. Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. ¿Cuál cree usted que sea el legado del señor Galo Hernández Navas? El legado de él, que las personas que nos gusta este tipo de cosas, pues nos llega. Y creo que somos fanáticos de todo lo que es de suspenso, terror, que él es lo que eso le gustó a él más que las otras cosas que él hacía. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso, y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho. Cuando usted piensa en Galo Hernández Navas, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo era él? Le encantaba la investigación, lo que hacía, relatos, hacía pequeñas novelitas chiquitas que nos hacía a nosotros y nos encantaba, nos tenía entretenidos y a todo el mundo era así. Cuando usted escucha en la calle el nombre, por ejemplo, de Galo Hernández Navas y le dicen que es un radiodifusor o es un actor, un libretista que dejó huella en el país, ¿cómo se siente usted? Bueno, mi papá era periodista realmente, pero le encantaba esta fase. Y si es que escucho, pues yo me alegro de que se acuerden, se den cuenta de lo que él hizo en esa época, ¿no? Que ahora no lo hay, porque yo no he visto que haga este tipo de cosas ahora. Y más bien me sorprendió cuando vi en Facebook estas cosas. Dije, sí me acordé de él y me dio pena, porque sé que él lo hizo y le estaban dando otro sentido, que otras personas tomen el nombre de él, que ellos son los autores y no es así. Escuchan a su compañera musical Radio Presidente, la estación original. La más variada música por Presidente. Y de todas las series, las obras de radioteatro que él realizó, los libretos, que él también actuó, porque él no solamente es que realizaba los libretos, también actuaba y aparte de eso, muchas veces era el narrador. Entonces, ¿cuál de todas le gusta a usted? Todas las facetas de él, de lo que escribía, narraba, interpretaba, todo. Era completo, era un artista completo. Cuando usted le escuchaba a su papá en la radio, ¿qué sentía? Yo me emocionaba, me daba alegría y miedo a la vez cuando hacía sus novelas, que hay tantas anécdotas en ese sentido que oyendo el programa de él nos asustábamos. Era a las 10 de la noche y me acuerdo una anécdota que escuchando en la casa mi mamá nos decía, irán a ver a la empleada, le comentaba, que vaya a ver si es que cerró bien las llaves del agua que había dejado abiertas. Y la chica nos dice, bueno, dice, yo voy a ver, me dice, niños, acompáñenme. Y fuimos. Un perro nuestro se había perdido. Cuando en eso vemos el perro que sale de esa casa, que no era el nuestro, era un perro negro.
los gritos que pegábamos a esa hora, despertando a todo el mundo. Tantas de esas historias que tenemos con él. Le encantaba vestirse de vampiro, ponerse las capas, los dientes, y así iba una empleada. Mientras ella lavaba los platos de cocina, va y le comenzaba a hacer los sonidos que hacen los vampiros, se da la vuelta a la otra, le ve, se desmayaba en el piso, del grito que pegó, de ver, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Me agradaba de él, y el miedo que teníamos nosotros. Usted sabe que el señor Galo Hernández Navas es considerado el padre del radioteatro de las películas de terror. No, pero si es que es, me alegro, que por lo menos no está aquí, pero él sabe que fue el rey. ¿Cuál es el aporte de Galo Hernández Navas a la radiodifusión ecuatoriana? ¿Qué ha cambiado también de la radio? En la radio ha cambiado muchas cosas, o sea, digamos en los programas normales está bien, pero en la parte estas culturales no hay personas que hagan lo que él hizo. Él tenía un programa que me recuerdo de muchos años que no era de miedos, era miscelánea era un programa donde hacía todas las anécdotas de los tiempos antiguos. La gente le conocía por eso. Comenzó con eso. Creo que comenzó con, ya le digo, en cuestiones de terror, realmente. El trabajo que él ha sido, por ejemplo, él es muy recordado por muchos locutores ecuatorianos, como por ejemplo Agustín Guevara Morillo, que es una de las voces principales de acá del Ecuador, fue la voz de Marlboro en Ecuador. Entonces él lo recuerda mucho por su calidad humana, porque él dice que él siendo muy niño, él en San Marcos le escuchaba a su papá, Galo Hernández Navas, cuando él trabajaba en Radio Metropolitana, donde hacía el programa que usted dice. Claro, Radio América creada por él, la Metropolitana lo hizo él, la Radio Presidente también lo hizo él. Había una, creo que también tuvo otra, creo que es la Radio El Sol, no sé, es lo que yo me recuerdo. Yo quiero agradecerle a usted por su tiempo, por haberme dado estos aspectos que vienen a ser más del lado de una hija, ¿no? Hacia un gran radiodifusor de acá del Ecuador. Gracias por haberme entrevistado. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con Carmen Hernández Carvajal. Ella es hija del reconocido radiodifusor ya fallecido Galo Hernández Navas. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Del Zamora tan bello, de verdes saucedales tranquilos. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.